Vea esta noche a las 8 Portafolio Extra, la fuerza de la verdad, por Telecontacto. Portafolio Extra. Cada programa un documento. Portafolio Extra. Una producción del licenciado Guillermo Saleta. Portafolio Extra. Centromedios S.A. presenta Grupo Suma presenta Portafolio Extra. Portafolio Extra. Portafolio Extra. Saludos, bienvenidos y bienvenidas a Portafolio Extra, a esto que es la fuerza de la verdad. Es su momento justo para la revisión final de los hechos y la programación de su próxima jornada. Aquí, en este que pretende ser, modestamente, el mejor de sus encuentros, su Portafolio Extra. Bueno, hay que decir que hemos tenido y estamos teniendo, y parece que vamos a seguir teniendo, unas, no se puede decir que no previstas, porque los organismos que tienen que ver con eso lo previeron. Lluvias torrenciales, hemos tenido durante los últimos días muchas afectaciones. Provincias, ciudades como Puerto Plata y otras también han estado sometidas a impresionantes concentraciones de lluvias caídas. A veces hay puntos en donde se han roto récords de pluviometría en la República Dominicana, me refiero. Y es increíble, pero es un fenómeno muy extraño que se está dando en distintos puntos del planeta, casi simultáneamente con lo que ha estado ocurriendo y, repito, parece que va a seguir por unas horas o un día más, o unos días más, no se puede predecir, porque obviamente no somos profesionales en esa área. Y bueno, hemos tenido tantas dificultades que estamos hablando de 724,000 personas. Esos son datos no actualizados, eso probablemente ha aumentado. 724,000 personas sin agua, porque obviamente todo el mundo lo sabe, cuando hay este nivel de pluviometría, de caída de agua, en tan corto tiempo, en muchos casos, se produce una situación de altísima turbidez de las aguas, de las fuentes de donde se nutren los acueductos, diferentes acueductos de toda la República Dominicana. Entonces, en previsión, para evitar daños mayores y para evitar que tengamos que, hacer grandes inversiones en la recuperación de esos acueductos, y además de tomar muchísimo más tiempo que el que si lo hacemos con prudencia y con previsión, pues cerramos esos acueductos, esperamos que pase la situación y volvemos y lo ponemos en servicio de nuevo en poco tiempo, pero si lo dejamos abierto con la situación, entonces vamos a tener daños. O sea que es muy
muy correcta desde el punto de vista técnico lo que han estado haciendo las corporaciones de los acueductos de los distintos puntos de la República Dominicana, sobre todo en donde más concentración de agua hemos tenido. Hay que seguirse preparando. Evidentemente que por alguna razón los dominicanos, y ayudados un poco por también los amigos del oeste, los haitianos que habitan en el territorio dominicano, pues, pero los dominicanos también tenemos la mala costumbre de tirar la basura a la calle y de creer que cuando viene el agua corriendo por la inundación de la calle o de la avenida o de la autopista o lo que sea, va a limpiar la basura que usted tire. Y resulta que lo que hace es que la despedaza y en el siguiente punto, en donde haya un desagüe pluvial, ¿verdad? En esas avenidas o calles o autopistas, entonces lo que va a haber es una obstrucción con la basura que usted echó, va a haber un entaponamiento del flujo normal de agua pluvial por los sistemas que tenemos en distintos puntos de la República Dominicana. ¿Y a quién va a perjudicar eso? A usted mismo que echó la basura, porque normalmente afecta a la gente que está en el lugar, digamos, en donde se está produciendo el flujo de agua y en donde aprovechan para tirar esas basuras. El del lado arriba que la echa lo perjudica a usted y cuando usted lo echa perjudica al del lado abajo. Pero en general es el mismo sistema, entonces se producen estas inundaciones que lamentablemente vivimos en el trópico con cierto nivel de frecuencia, con una dinámica. Estas cosas se producen, ocurren y no hay dudas de que hemos aprendido muchísimo a manejar todas estas cosas. Esperar que no que deje de llover, porque necesitamos el agua también. De hecho, siempre los meses de marzo y abril, históricamente, siempre estamos oyendo a las autoridades preocupadas porque hay una sequía, una falta de agua y no hay agua en los embalses de las presas de que disponemos en la República Dominicana. ¿Ustedes recuerdan eso? Siempre para marzo, abril tenemos el mismo problema de que las cotas del agua, del nivel del agua en las presas, sobre todo la nuestra, la que está más cerca, que es la presa de Tavera, que siempre nos traen esas informaciones de que está en la cota tal, que hay que ir a racionar el agua. Entonces, bueno, pues ahora no, ahora tenemos mucha agua. Claro, tenemos que recuperarla, recibirla y conservarla, y obviamente también hacer trabajos de educación en materia de no desperdiciarla, porque, bueno, no voy a explicar por qué, todo el mundo sabe cuál es la situación que se produce con este tipo de cosas, ¿verdad?, que ocurren en la República Dominicana y en cualquier parte del mundo. Estamos hablando de que, repito, estadísticas no actualizadas de hace 24 o 36 horas, hablaban de 724,000 personas sin agua y unas 700 viviendas afectadas por lluvia. Esa se actualizó y se llevó a 1,000. De 700 subió a 1,000. Sin embargo, por lo que uno ha apreciado y con la experiencia que uno tiene en esa materia, podría uno asegurar que de 1,000 viviendas afectadas pasa volando en las estadísticas respecto a eso, a las viviendas con afectaciones importantes. Bueno, y eso pasa, obviamente, porque hay locaciones en donde, perdón, en donde las construcciones son construcciones artesanales, gente que se pone a la orilla de los ríos, que hace una enramada y la pone con yagua y ese tipo de cosas, por múltiples razones, incluida una de ellas, que hay gente que lo hace para que cuando venga el río se lo lleve y que lo inscriban en listas para darle
viviendas multifamiliares, apartamentos y ese tipo de cosas, y los han conseguido históricamente. Yo conozco gente que ha conseguido hasta más de uno, hasta más de uno. A veces incluso sin necesitarlo. Y a veces habiéndole dado uno, se vuelven a las orillas de los ríos para conseguir los otros y que lo pongan en la lista de nuevo. Imagínese usted en esa imagen, póngase enfóquese en eso, ¿verdad? Eso se trata de un pequeño promontorio de tierra, ¿verdad? Probablemente no muy bien compactado, a la orilla de un río, evidentemente grande. Esto podría ser el Osama, no sé, no tengo el dato, pero podría ser el Osama por el aspecto, en algún punto del Osama. Y entonces esas casas se construyen unas al lado de otras, casi una encima de otra. Cuando el suelo se satura y se producen los deslizamientos de tierra, ya usted sabe, es el Osama, ¿verdad? Ya usted sabe lo que ocurre cuando todas esas calles, esas casas, en esas condiciones, pues comienzan a caerse desde arriba. Y fíjense que arriba son de concreto, bueno, y abajo también hay de concreto, pero en general muy mal construidas y sin ningún tipo de soporte que les permita sobrevivir ante una situación de este tipo, ¿verdad? Y es una pena porque tenemos 1000 años haciendo exactamente lo mismo, sufriendo las mismas consecuencias, los gobiernos invirtiendo enormes cantidades de recursos para construirle viviendas a la gente Pero bueno, eso se ha convertido realmente en un relajo. Por otra parte, hay una información, y es que una información incluso internacional a propósito de agua. La India, esa gran nación, enorme nación, de no sé cuántos, de más de 1.000 millones de habitantes, alrededor de 1.000 millones de habitantes, no recuerdo exactamente el dato, anunció que va a cortar el agua de los ríos que nacen en su territorio y que pasan por Pakistán. O sea que después que pasan por India, cruzan por la frontera a Pakistán. Esto lo van a hacer en represalia por el atentado que cometió en la Cachemira India hace algunos días Pakistán, y que se le imputa a Islamabad, que es Pakistán, la capital. Políticamente se habla de Islamabad para decir que es el gobierno de Pakistán. Y ese atentado dejó 26 muertos en la turística ciudad de Pahalgam, en la parte de Cachemira, ya decía, administrada por India. El ataque no fue reivindicado, pero Nueva Delhi, India, acusó a Islamabad, que lo sigue negando firmemente. Pero aparentemente, para evitar, porque India y Pakistán son potencias nucleares, para evitar entrar en una guerra, digamos, de gran escala, aparentemente la decisión que ha tomado India como una forma digamos, de llamar la atención, de castigar, es la palabra, decidió cortar el agua que va por los ríos que nacen en India, pero que cruzan al territorio de Pakistán. Claro, ellos los van a cortar antes de que vayan a Pakistán para secar los ríos. Eso nos recuerda un poco el intento que hubo aquí, bueno, que está ahí. Yo no sé en qué parará eso, porque nadie ha vuelto a informar nada después de todo ese escarceo, esa parafernalia, ese aguaje, un aguaje, movilización, perdón, de Fuerzas Armadas, de funcionarios, etcétera. Y bueno, eso no se ha vuelto a saber más nada de a qué nivel está digamos, ese reclamo que hizo República Dominicana, que también lo hizo en los organismos internacionales y que obviamente se lo hizo también al gobierno de la República de Haití, que, dicho sea de paso, se hizo el loco. Que, por cierto, las lluvias caídas, las inundaciones que se han producido, afectaron también el río Masacre. Y la inundación que hubo, sobre todo hacia el lado haitiano,
afectó también plantaciones y ese tipo de cosas en el lado dominicano, pero fue enorme, sobre todo en el lado haitiano. Producto también de la, ¿cómo decirle a esto? Del embudo que ellos han hecho ahí para lograr desviar agua, para llevar agua hacia donde ellos la quieren llevar. Porque, bueno, en todo hay un karma, ¿verdad? Así es que esto de India y Pakistán es peligroso por lo que acabo de decir. Son naciones, potencias militares y nucleares, potencias atómicas. Habría que ver, yo diría que hasta preferible es que eso se haya producido de esa manera y que, bueno, que no haya pasado de ahí. Miren, amigos, hay una noticia que a mí cuando la leí me pareció un poco como que estaba en el aire, como que no me daba seguridad de que fuera ciertamente así. Pero es una noticia que ha sido divulgada por los principales medios de la República Dominicana. Y a mí me parece una información importante. Tito Hernández, no Tito Hernández el santiaguero de las Águilas, no, Tito Hernández, aquel dirigente reformista que fue ministro de Agricultura de la República Dominicana, no recuerdo la fecha, que fue cuando se quemó aquel incendio que quemó la edificación en donde se encontraba el Ministerio de Agricultura y que tantos chismes provocó. Tito Hernández es el hermano del amiguito. ¿Cómo se llamaba el amiguito? Jochi Hernández, el cantante merenguero, un muchacho brillante que murió, si mal no recuerdo, de un cáncer. Bueno, pues Tito Hernández estaba desaparecido hace mucho tiempo, yo tenía mucho tiempo que no sabía de él, y él apareció como presidente de la ANPA, es la Asociación Nacional de Profesionales Agrícolas, una institución que en otras épocas era muy fuerte, que tenía una gran presencia y un gran peso en múltiples decisiones y esferas de la República Dominicana. Pues él acaba de informar que él acaba de anunciar un alza del salario mínimo de 35,000 a 50,000 pesos para los profesionales agrícolas. Traigo esta información porque los profesionales agrícolas siempre han sido muy mal pagados. Recuerden que tenemos universidades, incluso por ejemplo el ISA, que es ya una universidad también, que gradúa ingenieros en el área agrícola, con conocimientos enormes del tema, pero que no son empleados, el Estado no los emplea, tal vez en algunos casos los emplea el sector privado, en una finca y ese tipo de cosas, pero los salarios de ese sector, de esos profesionales, que son tan importantes para la buena productividad de la tierra y de la pecuaria también, siempre han sido miserables. Y por eso, ¿qué ha ido pasando con los años? Lo que pasó en una época con las escuelas de educación de las universidades, que tuvieron que cerrar porque nadie se inscribía a estudiar educación porque educación pagaba 3 cheles. Y nadie estaba en disposición de costear una carrera universitaria en educación, ¿verdad? Con concentración en educación o mención en educación para ir a enseñar por 3 centavos. Y se cerraron las escuelas de educación en el país. La mayoría desaparecieron. Sin embargo, conforme fueron valorándose muy correctamente el trabajo de los educadores, de los docentes, entonces de nuevo comenzó muchísima gente a interesarse en estudiar educación. Eso mismo pasó un poco con el tema de los profesionales agrícolas, que en este caso se agrupan en la ANPA. Y es que pues nadie quería estudiar eso, porque hay que estar en el campo, hay que estar metido en la tierra, en el sol, y los salarios son pírricos. Bueno, pues según el presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, ANPA, Tito Hernández,
se va a recibir un aumento salarial de un 42%, superior incluso al 27% anunciado por la entidad en diciembre pasado, que todavía lo están esperando, ¿verdad? Y ya estamos en mayo. Dijo que esta medida fue confirmada por el ministro de Agricultura, Limber Cruz, durante una reunión que sostuvo con él como presidente de la AMPA. Dice que el ministro le comunicó que el presidente de la República, Luis Abinader, le instruyó para que le informara a la AMPA, la Asociación de los Profesionales Agropecuarios, que todos los acuerdos asumidos en una reunión que tuvieron el 28 de enero en el Palacio Nacional serán cumplidos en su totalidad. Y el aumento entonces llevará el salario mínimo de los profesionales agropecuarios de 35.000 a 50.000 pesos mensuales. El salario mínimo de un profesional agrícola, de los que trabajan en las fincas, en el campo, ¿verdad? Poniendo a parir la tierra con su inteligencia y sus conocimientos, el salario mínimo va a ser de 50.000 pesos. Y yo quiero decir aquí que lo celebro. Lo celebro porque es una decisión que debió haberse tomado hace muchísimo tiempo. Es un profesional que tiene una enorme responsabilidad con la seguridad alimentaria y la pecuaria también. Bueno, alimentaria, porque lo pecuario también es alimento. En el país, como para que fueran tan maltratados durante décadas, amigos. Décadas. Qué buena esa información de que finalmente es el presidente de la República que ha instruido al ministro para que comunicara esa información a los profesionales agrícolas. Qué bueno. Pauta comercial, Portafolio Extra continúa. Para poder crear momentos únicos y empezar una historia juntos. Vivir la adrenalina del momento y conocer nuevos horizontes. Convertir tu gran sueño en una realidad. Y sobre todo de atesorar los pequeños detalles de la vida. Tu vida se trata de momentos, la nuestra de que los puedas aprovechar. Banco Popular, a tu lado siempre. Buenas tardes, doctor. Le envío a su casa el periódico. Hay un gran debate con la noticia del nacimiento del primer bebé probeta. Gracias a la licencia especial para importación desde Japón y Estados Unidos, los insumos y materiales solicitados a la cooperativa ya están aquí. Todo su personal sigue dando apoyo al oficio de los médicos y a las nuevas clínicas que abren a nivel nacional. Desde el 1964, tenemos el compromiso de impulsar tus sueños y respaldar tus proyectos. Coop Médica. Celebramos 60 años protegiendo tu futuro. Estamos creciendo para ti. Nos estamos transformando en la terminal aérea más moderna del país, Centroamérica y el Caribe. Ofreceremos mejores servicios, mayor comodidad y rapidez para tus viajes. Impulsaremos el turismo y crearemos más oportunidades de crecimiento para nuestra región. Aeropuerto Cibao, conectando el Cibao con el mundo. Continuamos con Portafolio Extra, la fuerza de la verdad. Miren, amigos, yo he hablado muchas veces aquí del tema de los aumentos de salario. Acabo de hablar del tema del aumento salarial a los profesionales agrícolas, muy merecido, ¿verdad? Y que ni siquiera son tantos. Eso es lo triste, que no se había tomado esa decisión, a pesar de que no son tantos como en otros ámbitos, que un aumento significa
cientos de miles de personas. Bueno, pues he dicho aquí también el tema este de que no me gusta el truqueo este de que vamos a hacer un aumento, ya refiriéndome en general, vamos a hacer un aumento y se aprueba el aumento y cuando usted viene a ver el aumento lo prorratea, nada más da la mitad ahora y la mitad dentro de 1 año y 2 meses. Pero dicen que el aumento es por la totalidad y lo anuncian porque si dicen que por la mitad, nadie lo celebra. ¿Qué es eso? Con eso no se resuelve nada. Pero lo truquean. Pero además lo hacen con el objetivo de que si hay un aumento, digamos, de la inflación, si hay necesidad de una indexación generalizada, incluyendo los salarios o lo que sea, entonces ya, espérate, no se puede porque es que, como quiere, ya tenemos un aumento en febrero, marzo, abril. O sea, con esa segunda etapa de los aumentos, lo que hacen es que los sacan de juego para que no puedan reclamar la posibilidad de un aumento por las razones que fueran en un momento determinado, en un periodo determinado. Pues miren esto, leo, los trabajadores y la clase media en República Dominicana enfrentan serias dificultades socioeconómicas debido a que sus ingresos no alcanzan para adquirir lo necesario para vivir con dignidad. En la actualidad, la inflación se traga los salarios debido a que los precios de los alimentos, mercancías y servicios están muy por encima de los ingresos de quienes venden su fuerza de trabajo. Una muestra de esa dramática realidad se expresa, atiendan esto, en un informe del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. O sea, del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que es un ministerio del Estado, del gobierno dominicano, en el cual ese ministerio establece que al cierre del primer trimestre del año 2025, el costo de la canasta familiar alcanzó la cifra de 46.716 pesos con 79 centavos, es decir, vamos a redondearlo en 47.000. Ese es ¿cómo decirlo? El promedio entre los diferentes quintiles, ¿verdad? Son 5 quintiles. Por ejemplo, para el quintil 1, que corresponde a los hogares de más bajos ingresos, el costo ya de la canasta básica fue de 27.943, 28.000. Para el segundo quintil, el costo es de 36.316, para el tercero, 42.876, para el cuarto, 49.766, y para el quinto quintil, el costo de la canasta básica es de 76.109,75. Por eso ustedes ven que hablo de 46.716, porque ese es el promedio entre los 5 quintiles, entre el más bajo el quintil 1 y el quintil 5, se hace un promedio y entonces queda en 46.000. Pero, por ejemplo, el que está, por ejemplo, en el cuarto quintil está en 49.766, o sea, estamos hablando de 50.000 pesos. Bueno, eso es un informe de este primer trimestre que terminó en marzo, o sea, hace un mes y unos días, un informe hecho por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Que eso viene, de alguna manera, a confirmar las afirmaciones, los análisis y los comentarios que yo he hecho aquí históricamente, pero que sobre todo en los últimos tiempos he estado haciendo a propósito de lo mismo que comentaba hace un ratito, el tema este del truqueo de los aumentos salariales, de que partido en dos. Una locura. Y con esto evidentemente se confirma lo que se confirma oficialmente por parte del Estado de lo que yo precisamente estaba reflexionando con todos ustedes desde hace meses. Una información que me parece muy buena, hablábamos de esto la semana pasada en un par de ocasiones, el tema este de los autobuses escolares, el sistema este, el TRAE, que es una de las, sin lugar a dudas, de los grandes logros, de las grandes ideas, de los grandes proyectos del Estado Dominicano y del gobierno dominicano. Yo creo que es
un aporte invaluable, invaluable. Eso, y por ejemplo, no recuerdo cómo se llama el proyecto oficialmente, pero el tema este del arroyo de Gurabo, la inversión que se está haciendo ahí a lo largo de todo el arroyo de Gurabo, ¿cómo decirlo?, de la recuperación, canalización del arroyo de Gurabo. Todo el mundo sabe cuál es el proyecto este que sale al río Yaque con mucho menos nivel de contaminación. Y todavía es un proyecto que está en ejecución. Ese proyecto, por ejemplo, es una que no se destaca, porque a la gente lo que le gusta ver es el relumbrón. Pero eso es una obra tremendamente importante para cualquier sociedad. Y esto, evidentemente, también, el TRAE escolar. Bueno, pues se estaba hablando mucho de que los autobuses estaban, ¿cómo decirlo?, arrumbados, parqueados en solares y ese tipo de cosas porque no tenían carga eléctrica. Son autobuses eléctricos y no tenían carga. Y en los lugares en donde se cargaban, eran lugares privados, los supermercados, hay varios lugares privados aquí que tienen estaciones de carga que le estaban facilitando, pero que habían anunciado que ya no iban a seguir dando ese servicio porque le estaba afectando, por ejemplo, sus parqueos, que son de sus clientes, y eso entonces los estaba impactando desde el punto de vista de sus ventas. Bueno, pues nuestro amigo, el director regional, Pedro Pablo Marte, director regional 08 del MINER, acaba de informar que se logró restituir el servicio de carga eléctrica con los mismos proveedores privados. Esto mientras se continúa en el proceso de instalación en el que se está ya de estaciones de carga propias del ministerio en distintos puntos de la provincia. O sea, en lo que se resuelve el problema de forma correcta y definitiva, como debió haber sido desde el primer momento, aquí lo hemos comentado en múltiples ocasiones, incluso antes de que llegaran, cuando se anunció que venían 150, 200, 300, y pues señores, ¿y dónde está la logística de eso? ¿Y dónde está el lugar en donde van a ser colocados? ¿Usted sabe lo que son 200, 300 autobuses escolares? Eso es miles y miles de metros cuadrados que hay que buscar. Pero además, ese es el lugar en donde lo van a lavar. Más que lavar, a desinfectar para evitar contagios y problemas en los niños, que son los que se transportan allí. Pero también está el mantenimiento, las reparaciones, la carga de la electricidad y la misma seguridad de esos autobuses para que no los saquen, tiene que estar en un lugar. Eso tenía que haberse previsto previamente. Aparentemente no fue así. Yo decía, cuando se anunció eso al principio, decía ¿qué se estaba pensando? ¿Que en dejarlo parqueado frente a las escuelas o frente a la dirección regional? Es que esas cosas, un proyecto de no sé si 2 o 3 mil millones de pesos, no puede hacerse de una manera tan alegre, tan festinada. Pero bueno, se le está buscando solución al problema, mediatizada. Yo no sé si lo que se está trabajando en cuanto a el proceso de instalación de estaciones de carga, las propias del ministerio, yo no sé si se hizo un estudio con profesionales para eso, para escoger los puntos, distintos puntos de la provincia en donde se van a instalar esas estaciones de carga. Porque ahorita resulta que las estaciones de carga van a estar frente a una escuela, entorpeciendo entonces el flujo de estudiantes, la seguridad, etcétera, con un jodido, ¿cómo se llama?, desfile de autobuses, 2, 3, 4 en turno para cargar frente a la escuela, o tal vez adentro de la escuela, quién sabe. O sea, hay que buscar profesionales de esos, que los hay, para hacer un trabajo bien hecho y definitivo, para no tener que pagar 2 veces por lo mismo
pero además con mayor calidad y seguridad. Pauta comercial, Portafolio Extra, continúa. Homes Health and Wellness Center. Un espacio de salud y bienestar para continuar fortaleciendo el desarrollo sostenible del turismo de salud. Esta innovadora torre se conecta a través de un puente interno con el Hospital Metropolitano de Santiago HOMS, acreditado por Accreditation Canada. Cuenta con más de 160 consultorios equipados de última generación, área para toma de muestras, confortables salas de espera privadas, salas de lactancia y espacios para locales comerciales. Homes Health and Wellness Center, su espacio de salud y bienestar. En los momentos más difíciles de la vida, donde la pérdida nos envuelve en dolor, buscamos un refugio, un lugar donde nuestros seres queridos puedan ser recordados de forma memorable. Su legado, su vida. Somos Fuente de Luz Parque Cementerio, una empresa comprometida con acompañarte en cada paso del camino. Ofrecemos servicios funerarios completos, parques privados en 3 ubicaciones y cementerio de mascotas. Te acompañamos en todo momento. No estás solo en el camino hacia la superación del duelo, junto a nuestro equipo de psicólogos profesionales. Permítenos ayudarte a construir un legado duradero donde el amor perdure por generaciones. Fuente de Luz Memorial Service. Más allá del día, la noche. El tiempo justo para la revisión final de los hechos en el mejor de sus encuentros. Está usted invitado a compartir con Guillermo Saleta y sus amigos cada noche a las 8 su Portafolio Extra, la fuerza de la verdad, por Telecontacto. Cada programa, un documento. Portafolio Extra. Continuamos con Portafolio Extra, la fuerza de la verdad. El niño Choco, directo desde Venezuela, a Telecontacto. Aquí está como Santa Claus, ¿verdad? Pero eso grita más que eso no tiene madre. Los Codrington, Villalba, son así, son gente plumuse. Qué bueno. Lo único que le gusta es la comida, que le den cuarto, ¿verdad? Para ir a apoyar a Maduro y apoyar a Diosdado y todas esas cosas para allá. Eso es lo que le gusta, eso es lo que le gusta. Pero bueno, así es, así es. Miren amigos, hace un par de días murió una figura emblemática de las izquierdas de la República Dominicana. Me estoy refiriendo a Winston Franklin Vargas Valdés. Nadie lo recuerda por ese nombre. Me estoy refiriendo a Platón, dirigente del Movimiento Popular Dominicano, MPD. Tuvo una participación dilatada y destacada en las luchas políticas en la República Dominicana y estuvo obviamente en la revolución, en la guerra de abril de 1965 y él fue de los canjeados en 1970, en marzo, junto a otros compañeros por el coronel norteamericano Donald J. Crowley. Ustedes lo recordarán eso, ¿verdad? El secuestro del coronel Crowley, que fue secuestrado por un comando revolucionario y fue intercambiado entonces. Balaguer finalmente autorizó, porque se trataba de un coronel norteamericano, un agregado militar de Estados Unidos en la embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, y Balaguer con eso era muy cobarde, ¿verdad? No. Entonces soltó, cambió una cantidad importante incluso de presos políticos por vagabunderías de Balaguer, y luego cambió, los canjeó
por el coronel norteamericano Donald J. Crowley. Eso es uno de los acontecimientos que recoge la historia dominicana de forma preeminente, ¿verdad? Que fue, ahí estaba Maximiliano Gómez, el moreno, el padre de Guido, nuestro amigo Guido, un tolete de dirigente político, unos niveles de integridad y de compromiso extraordinarios. Y bueno, por eso, y además por su madre también, Carmen Mazara, Guido y Fabricio y su familia son gente que no tienen por dónde doblarse, hay una garantía genética, digamos así, y de compromiso de ellos con este país, ¿verdad? Qué bueno que sea así. Entonces, esto no pasó desapercibido, la muerte de Platón. Mucha gente comunicándose, sobre todo muchos izquierdistas que hoy viven en Estados Unidos, en Nueva York sobre todo, y en otros puntos, ¿verdad?, del planeta, preguntando, llamando, bueno, muy pendientes de Platón. Así es que otra de las grandes figuras del movimiento de las izquierdas de la República Dominicana, que se fue. Él dijo, Platón, en una entrevista que le hizo Fausto Rosario Adames, nuestro querido amigo Fausto, en qué acontece, el podcast que él hace, que recogiendo, digamos, información histórica con los actores de esos procesos, de todo tipo, electorales, revolucionarios, de izquierda, etcétera, de la República Dominicana. Fausto está haciendo grandes aportes con esto. Y Platón estuvo ahí no hace mucho tiempo y él aseguró que, a propósito de lo que decía yo ahorita, que hubo un canje de prisioneros políticos, que eran muchos, creo 15 o 20, creo que fueron 15 o 20, no recuerdo, y eran figuras de las izquierdas, que fueron canjeados por el coronel Donald J. Crowley. Hay un dato que él dio que yo no lo conocía, fue que Cuba, cuando se habló con Cuba para enviar al exilio por el cambio, por la libertad de Crowley, para mandar a Cuba a esos miembros, en la mayoría de los casos del MPD, de los presos políticos que cambiaron por Donald J. Crowley, que Cuba se negó a recibirlo. Y él dice que eso se debía a que Camaño, que estaba en Cuba, que tenía aparentemente una muy mala opinión del MPD, que dice él que siempre rechazó al MPD, y que aparentemente en Cuba movió sus contactos, influencias o lo que sea de Camaño con el gobierno cubano para que no recibieran a ese grupo del MPD en un proceso en el que él estaba, pues, con el tema de la intención de venir con un grupo guerrillero de la República Dominicana. Y bueno, y efectivamente, prácticamente nadie del MPD, de los MPDistas del momento, estuvieron con Camaño, lo cual confirmaría un poco eso que dijo Platón no hace mucho tiempo en el programa de Fausto Rosario Adames. Camaño nunca quiso tenerlos cerca, aparentemente entendía que no eran muy ortodoxos en la praxis política. Recuérdense que llegaron a hacer atracos a bancos y ese tipo de cosas para conseguir dinero para financiar la revolución. Y eso a una parte de la sociedad no le parecía gracioso, no le parecía que era dable. Y bueno, por eso siempre tuvieron un poco ese estigma, ¿verdad? Pero ahí hubo mucha gente valiosa, sin lugar a dudas. Y se nos fue Platón. Probablemente se nos hubiera ido con muchas informaciones con él, se hubieran ido con él, pero por suerte Fausto habló con él una hora y pico en el podcast que él hace, y sacó muchas de esas informaciones como datos y testimonios históricos para construir la historia
de la República Dominicana, que está en construcción todavía, sin lugar a dudas. Bueno, en estos días, para estos días, el tema, la semana pasada hablamos mucho de ese tema, el tema que es el tema del día y de la semana, el tema de del cónclave, con llave, la clave es una llave, cónclave. Que por cierto, insisto en lo que le sugería en estos días, busquen en la plataforma de Netflix la película que se llama Cónclave, que es una película sobre la elección de un papa y cómo se maneja todo eso internamente, para que ustedes vean que muchas de las cosas que nosotros hemos hablado aquí durante muchísimos años, mucho tiempo, son de las cosas que ocurren internamente en la curia romana, en el concilio o conciliábulo o consejo cardenalicio. Pero hoy, independientemente de todo lo que está aconteciendo ahí, que hay que esperar a ver en qué va a terminar eso, se filtró la información de los salarios que cobran los cardenales. Estamos hablando de que después de dos rebajas que a los salarios que le hizo el Papa el Papa Francisco, hizo dos rebajas, una en el 2021 y otra en septiembre del 2024, o sea, más o menos reciente. Y después de esas dos rebajas, quedaron los salarios de los cardenales se me perdió el dato aquí porque quiero darlo puntualmente para que no haya unos $5,600. Está la Capilla Sixtina, precioso lugar, ¿verdad? Que es donde se hace el cónclave, donde cierran con llave a los cardenales para que decidan por quién se deciden, valga la redundancia, para ser el próximo papa. Pero ahí se da de todo, señores. No crean que eso es tan simple como aparenta, ¿verdad? Eso es una verdadera guerra entre esos tigres que están allá adentro en la búsqueda. Hay muchísimos buenos, pero ahí hay gente que es capaz de cualquier cosa. Bueno, los cardenales cobran $5,600, son más o menos 5,000 euros, que obviamente cuando por ejemplo están en sus países, en el caso de los que no están en el Vaticano, también reciben otras ventajas, tienen vehículos de los arzobispados, tienen combustible, todo ese tipo de cosas, choferes, etcétera, y también su borona local, ¿verdad? Su borona local. Estamos hablando de que $5,600 son, vamos a ponerlo a 62 por 1, en pesos dominicanos son 347,000 pesos dominicanos. Que si Tony recibiera eso, y pagar el lío ese que tiene ahí con el banco ese. Increíble. 347,000 pesos dominicanos, o sea, $5,600, o sea, 5,000 euros, los que gana un cardenal. Ese valor es después que Pancho hizo dos rebajas, una en el 2021 y otra en septiembre del 2024. Los muchachos guisan bien, porque por más que sea, ¿qué gastos tiene un cardenal que no sea? Yo creo que hasta la tela esa se la dan para hacer ¿cómo se llama eso? Las batas. Usted es un chismoso. Pauta comercial, Portafolio Extra, continúa. Para poder crear momentos únicos. Y empezar una historia juntos. Vivir la adrenalina del momento. Y
Conocer nuevos horizontes. Convertir tu gran sueño en una realidad. Y sobre todo de atesorar los pequeños detalles de la vida. Tu vida se trata de momentos, la nuestra de que los puedas aprovechar. Banco Popular, a tu lado siempre. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Continuamos con Portafolio Extra, la fuerza de la verdad. Miren, para que ustedes vean cómo son las cosas en la República Dominicana, se ha estado hablando de que se tiene un año y pico trabajando en una serie de medidas, se habla de 100 y pico de medidas para mejorar el problema del tránsito en la capital y en Santiago, como planes pilotos, ¿verdad? Que yo pienso que es muy atinado eso. Y en estos días, la semana pasada, algunas autoridades, afirmaron que, bueno, que acuérdense que dijeron que el doble a la izquierda, después lo enfundaron, metieron una funda, una cosa. Pero bueno, ese es otro tema. No es otro tema, es el mismo tema, pero bueno. Entonces, dijeron que entre las medidas más gruesas para el mejoramiento del tránsito estaba el cambio, posibles variaciones del horario laboral en Santo Domingo y en Santiago. Es decir, que, por ejemplo, los empleados y obreros que entran a las 7 o 8 de la mañana, que entren por rateado, que entren a las 9, a las 10 y que entonces se compensen con otras horas más tarde. O sea, que no todo el mundo entre al mismo tiempo a todos los trabajos, porque evidentemente eso es lo que atora. Un saludo para Claudia, la tora, ¿verdad? Claudia Pérez, esposa de un gran amigo, fue esposa de un gran amigo, el coronel Jorge Moreno, Gustavo Jorge, que estuvo aquí en Santiago, fue el que convirtió a la Fortaleza San Luis en un lugar cultural, un museo y un lugar de cultura, porque eso estaba, acuérdense cómo estaba eso ahí abandonado, y lo recuperó. Y murió, posteriormente murió. Bueno, pues lo que estoy diciendo es que se habló mucho de la semana pasada de que se iban a cambiar los horarios, que hay muchísimas medidas que se van a tomar, pero que una de las principales será esa, prorratear las entradas a los trabajos para que no todo el mundo tuviera que salir al mismo tiempo y no se encontrara todo el mundo en la misma vía, taponado en el mismo sitio. Y que tiene un año y pico trabajando en esas medidas. Bueno, pues hoy aparece Copardón, señores, esto es insólito. La Confederación Patronal de la República Dominicana, Copardón, su presidenta Laura Peña Izquierdo, acaba de decir que a ellos, que son los empresarios, que son los patronos de los obreros y los empleados y todo el mundo, ¿verdad?, que con ellos no se ha hablado, que el gobierno no ha hablado con ellos respecto de posibles variaciones en los horarios laborales, a pesar de que dicen que hay acuerdos con el sector privado. No hemos sido consultados, dijo Laura Peña Izquierdo, sobre las declaraciones del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza. Bueno, yo no entiendo cómo es que se puede hacer. Aquí se dicen las cosas así, alegremente, porque
porque alguien piensa, porque alguien cree, no porque hay una logística establecida, hay acuerdos, etc. Y si tienen un año y pico, en eso se supone que debían estar integrados por lo menos la Copardón, ¿verdad? La Confederación Patronal de la República Dominicana. Pues resulta que no han sido consultados, que con ellos no se ha hablado, que son ellos los que tienen que entrar en acuerdo, con ellos que hay que entrar en acuerdo para fines de cambiar los horarios de trabajo, porque ellos son los que tienen, digamos, el compromiso y la logística de producir, y de producir en qué tiempo y a qué costo, ¿verdad? Con ellos no se ha hablado. Y ya Paliza dijo que va a cambiar los horarios. ¿Con quién habló? Esas son de las cosas que hacen que uno pierda credibilidad, que algunos funcionarios pierdan credibilidad y que uno le quite, les retire la seguridad de que lo que están diciendo no es un disparate. Muy triste, muy penoso, porque no debería ser de esa manera. Pero bueno, ese es un estilo de hacer política que no es política de Estado. El Estado no se maneja de esa manera. No se maneja de esa manera. No se maneja reactivamente. No se maneja sin consensos. No se maneja sin acuerdos. Y sobre todo en temas tan gruesos como el problema del tránsito en la República Dominicana, que el problema del tránsito en el país debe costarle una fortuna a los ciudadanos y al Estado como Estado también. Y en términos productivos también a las empresas. Bueno. Amigos, no tenemos tiempo para más, solo para agradecerles el gesto de su atención durante esta jornada. Invitarles para que mañana de nuevo nos reencontremos todos para juntos abrir y compartir otro portafolio extra. Gracias por la atención. Les esperamos mañana. Centromedios S.A. presentó Guillermo Saleta y Asociados. Presentó Portafolio extra. Portafolio extra. Telecom